Hola a todos, ¿me pueden escuchar? Muchísimas gracias por esta tan agradable presentación. Primero quiero decirles que me da muchísimo gusto que me hayan invitado aquí a México. Amo este país y él es un gran amigo mío. Y estoy muy orgulloso de venir con esta presentación. Yo he elegido el individualismo como activismo. Y hoy voy a esforzarme por explicarles en unos 40 minutos la manera en la que yo trabajo con esto, con el activismo individual. En realidad no es muy prominente en los movimientos sociales, pero yo sé que en México, y es suficiente con ver el programa, que en México, tanto como en Francia, tenemos más interés en el activismo individual, así como en muchos movimientos por toda América, pero aún no es sobredominante. Así que voy a intentar explicarles lo que yo hago en activismo individual y les daré así. Sí funciona. Les voy a dar algunos puntos clave que siguen este plan. Así que ahora les voy a mencionar un poco acerca de la teoría, como saben, recordar algunas cosas sobre las diferentes variantes de las aproximaciones a la sociología como carreras de activistas. Luego voy a hablar de las propuestas teóricas y finalmente hablaré de los métodos que yo empleo, porque son métodos múltiples. Solo quería verificar si la traducción está yendo bien. También me gustaría hablar de los métodos, porque al estar utilizando métodos mixtos, que pueden ser originales, estoy usando estadística y también historias de vida. Me gusta combinar ambos para convencer a la gente, como a los estadounidenses en especial, de que nosotros podemos trabajar con entrevistas, con historias de vida y que podemos hacerlo con seriedad y analizarlo. Y se los voy a explicar un poco más adelante. ¿Qué se puede hacer con este método? Elegí enseñarles y presentarles investigaciones recientes sobre movimientos sociales y también lo que ha sucedido en Francia, también las consecuencias biográficas del activismo para France 68. Y yo voy a poder ilustrar lo que les voy a explicar primero con teoría. Así que comencemos. Teóricamente, en la teoría del movimiento social, la manera en la que las personas lidian con el individualismo es muy sencilla. Digamos solo que lo más importante es la paradoja del jinete libre, porque se va haciendo un cálculo acerca de los riesgos, los costos, los incentivos, las ventajas. Ustedes ya saben todo eso, así que no se los tengo que explicar. Pero es muy importante aquí señalar que al pensar de esta forma, esto sigue siendo dominante en la teoría de los movimientos sociales, es que los conflictos se pueden resolver de dos formas. El primero, dividir entre los iniciadores, aquellos que están convencidos ideológicamente de que tenemos que hacer algunas cosas, seleccionar incentivos como dinero o empleo, y esas personas comienzan un movimiento y luego los seguidores van detrás. Y en mi opinión, esta es una explicación bastante débil de cómo comienzan los movimientos. Solo piensen en Chile el día de hoy, o Francia, o el Medio Oriente. Tenemos líderes en surgimiento. Esta es una explicación bastante fuerte, pero me parece débil. Tenemos que buscar algo más. La siguiente explicación que presentamos cuando nuestros colegas intentan comprender cómo es que la paradoja de Olson se aplica es tener incentivos seleccionados, que de cierta manera siempre los podremos encontrar dentro de los movimientos sociales. En un principio, Olson estaba hablando de los incentivos materiales, obtener algo real, dinero, empleos, puestos, posiciones, pero después de 20 o 30 años, la gente comenzó a añadir muchos más
incentivos simbólicos. Todo puede ser un incentivo y eso se ve en los movimientos sociales. Después de que esto sucede, siempre es fácil encontrar incentivos, siempre es fácil explicar lo que sucedió con incentivos, aunque no todo sea un incentivo. Entonces, a final de cuentas, no tenemos una explicación real, una comprensión real de lo que es el compromiso individual. Y eso es lo que yo he tratado de resolver. Recientemente, en los últimos 20 años, se han hecho nuevas propuestas para poder agregar a la paradoja de Olson, con explicaciones específicas de compromisos específicos. ¿Alcanzan a ver las pantallas? ¿Sí? Van a poder ver en sus pantallas un diagrama. Se toma del libro de Bert Kandelmans, La psicología de la protesta social. Vemos que algunos investigadores trataron de poner en el modelo algunas nuevas explicaciones de movimientos sociales persistentes y principalmente se relacionan a ataduras sociales, personas que tienen incentivos llegándoles de sus amigos, de sus vecinos, pero esto no es del todo nuevo porque en el libro de Olson ya tenía presencia. Olson estaba trabajando con grupos pequeños y en el centro de su modelo se encontraba la idea de que con grupos pequeños siempre se puede movilizar a la gente porque la gente tiene un sentido de obligación con sus amigos, con sus colegas, por ejemplo en una fábrica. De cualquier manera, lo que me parece gracioso es que al final, cuando vemos a políticos contenciosos que están hablando del activismo individual, si lo pensamos con detenimiento, vemos que este es el enfoque de Max Weber. Fíjense en este diagrama. Aquí vemos a Max Weber. Tenía la concepción de acciones humanas entre intencionalidad y racionalidad. Y si vemos la forma en la que lidia con estos conceptos en sus libros, tenemos tres tipos de situaciones. La primera es una combinación de racionalidad con intencionalidad. Luego tenemos la acción instrumental, lo que muchos colegas en la teoría de los movimientos sociales le llaman furia, pero ahí está. Esto es lo que nos ha mostrado Weber y se relaciona con los valores, con las personas que se comprometen porque están convencidas ideológicamente. Las personas están desarrollando una ideología en valor para usar la teoría de Max Weber. Y les repito, esto se acerca mucho a la teoría de los movimientos sociales. Hoy, por ejemplo, los movimientos del cambio climático se explican en términos de acción normativa orientada hacia los valores. Y no se estudia tanto, pero tenemos el comportamiento tradicional y el comportamiento afectivo. Aquí lo tenemos, emociones humanas. En primer lugar, lo que llamamos en sociología se llama socialización, comportamiento tradicional. ¿Cómo la gente se comporta? Por ejemplo, ustedes están comprometidos con este movimiento. Ustedes son activistas porque sus papás también fueron activistas. Aquí no hay nada nuevo, pero es muy interesante. Y luego tenemos el comportamiento afectivo. El programa nos muestra que va más orientado hacia las emociones. Y esto es algo relativamente nuevo en la teoría del movimiento social. Y más gente va trabajando con las emociones. Y esto hace referencia a lo que Max Weber llamaba el comportamiento afectivo. El shock, lo que desarrolló James Schachter, por ejemplo, las pérdidas, la idea de las obligaciones morales. Así que si hoy observamos la literatura, lo que tenemos a nuestra disposición para poder explicar el compromiso y el activismo individual es exactamente aquello que Max Weber en la década de los 20 pensaba y se refería como
acciones humanas. Es crítico decir esto y es provocador, pero mi opinión es que en 40 años de trabajo lo que nosotros hemos logrado es reinventar estas aguas. Por ejemplo, tenemos una tendencia en los estudios sociales, porque este es nuestro campo, de crear nuevos conceptos, crear nuevas palabras, crear nuevas etiquetas para cosas que ya han sido estudiadas y explicadas en la sociología tradicional. Es por esto que yo hace unos años decidí regresar a la gente como Nora Bellias, John Kane y los interaccionistas de la segunda escuela de Chicago. Esto significa personas como Webb Baker, Hamster Strauss, Everett Hughes, estas personas que han desarrollado una muy interesante perspectiva en la acción social, en actividades sociales. Y yo he descubierto, esto es lo que les voy a intentar explicar, he descubierto que estas interacciones en la sociología, en mi opinión, son la mejor manera para pensar qué es el compromiso en los movimientos sociales, por razones que les explicaré a continuación. Gracias. Lo que hemos dicho ha sido abordado en muchos libros y publicaciones, pero tenemos uno que ha sido traducido al español. Aquí lo tenemos, Tasticius. Tenemos otro en inglés de 2010 y estas dos publicaciones tratan de construir la teoría de interacción del compromiso individual. Y aquí en estos 4 libros que les estoy presentando, trato de usar esta teoría como una manera para trabajar, en primer lugar, con el primer libro en contra del SIDA y por qué la gente deja de ser activista. Esto nos ayuda a pensar en por qué la gente comienza a ser activista, pero al revés. Aquí tenemos Activismo para Siempre. Esto se edita en la Cambridge University Press. Y también de Guadalupe Olivier tenemos una muy buena publicación. Y uno que creo que salió el mes pasado, Le Métier, la evocación de sindicalista. Y esto nos ayuda a pensar cómo son las especificaciones de las mujeres y su participación en sindicatos, militantes sindicalistas, y cómo podemos explicar sus carreras, sus profesiones. Si vemos aquí el compromiso individual, nos muestra 2 cosas, tanto el concepto como un mapa. Esto no es una teoría nueva, se lo repito, no es una teoría nueva. Es una nueva manera de pensar en algo que ya sabemos, una nueva forma de poner 2 cosas juntas. No estamos inventando nada nuevo. Tenemos muchos paradigmas inventados nuevos de forma muy recurrente. No, hoy estoy tomando lo que ya existe y presentárselos de una nueva forma para que les funcione mejor. Ustedes lo decidirán. Así que podemos ver que desde el punto de vista interaccionista vemos la participación política, la trayectoria política, en toda la historia política. Este es el primer aspecto. En pocas palabras, durante muchos años nosotros hemos estudiado el compromiso individual únicamente observando los compromisos, lo que las personas hacen cuando son parte de movimientos sociales, cómo se movilizan, pero se nos ha olvidado por completo el resto de sus vidas. Amor, hay vínculos afectivos, hay problemas profesionales que compone la vida. Y en esta teoría interaccionista, tenemos la idea de que la gente va cruzando diferentes esferas en la vida. Y esas diferentes esferas, como Strauss comenzó a desarrollar en esta idea, nosotros vemos que la gente tiene diferentes actividades que desempeñan diferentes papeles y esas actividades
porque los días solo tienen 24 horas, entran en conflicto. Entonces, si eres activista, por ejemplo, te tomas 2 horas para escribir un panfleto, estas 2 horas no puedes dedicárselas ni a tu empleo, ni a tus hijos, etc. Entonces, primero hay que mirar a los activistas que de manera crónica, durante el curso de su vida, viven en diferentes esferas. De manera sincrónica, también vemos una perspectiva interesante que yace en la idea de que siempre se tiene que poner en contexto. Y esto, en mi opinión, se nos ha olvidado por completo en los movimientos sociales y su estudio, porque se toman nociones o conceptos como estructura de oportunidades políticas. Pero esto es bastante estratosférico, es bastante débil para considerar el contexto. El contexto es en lo que la gente está viviendo. Hay un contexto local. Y el contexto también incluye las esferas, otras esferas de su vida. Tenemos aquí varios contextos y es otra forma de pensar en cómo las personas van evolucionando en un mundo social. Y más adelante lo voy a ilustrar. Si quieren esta presentación PowerPoint, van a poder tener acceso a ella. Hay algunas citas que les resultarán interesantes y útiles. Vemos aquí desde una perspectiva interaccionista que durante el curso de la vida de una persona hay 2 dimensiones. Tenemos una objetiva y una subjetiva y nos tienen que interesar las 2 y combinarlas. La primera, como dice Everett Hughes, yo no estoy inventando nada, yo estoy tomando algo muy tradicional de la buena sociología. Objetivamente, todos nosotros vamos siguiendo un camino de vida y durante esta vida experimentamos diferentes posiciones, como por ejemplo, primero son estudiantes, luego son asistentes, luego son profesores, luego se jubilan, ocupan diferentes posiciones y durante toda la vida tenemos a muchas personas, activistas, en diferentes esferas de la vida, donde se evoluciona. Por ejemplo, tenemos que estar interesados en la vida profesional como estudiante, por ejemplo, e interesarnos también en su vida afectiva, solteros, ser niños, sus primeras experiencias románticas, matrimonio, divorcio, tener hijos, etc. Y también tenemos que poner atención a la dimensión subjetiva de la vida. Tenemos que estar conscientes de que la gente toma la vida. Por ejemplo, cuando ustedes entrevisten a alguien, les van a contar su historia, van a contar algo sobre su vida y van a contar cómo reflexionan sobre su propia vida. Y esto es muy diferente a las posiciones objetivas que ha tenido esta persona. Y las dificultades que nosotros encontramos es poder combinar esas 2 dimensiones, la objetiva y la subjetiva. Y es por esto que yo decidí utilizar un método combinado. En primer lugar, un método estadístico que me ayude a encontrar las posiciones objetivas y luego las entrevistas, las historias de vida que me ayudan a mí a construir la forma en la cual la gente percibe su propia vida y ha reflexionado sobre su propia vida. ¿Les queda claro? Gracias. Entonces, este modelo tiene 3 principios básicos. El primero, nosotros ya no estamos pensando en los activistas como si fuese algo singular. No solo vamos, entrevistamos al activista, ¿dónde estás? O le damos un cuestionario para regresar a nuestra oficina y trabajar. No, la idea es reconstruir toda la vida de esta persona y realizar entrevistas en repetidas ocasiones. Y la idea es que nosotros no hay que preguntarnos por qué la gente se comprometió con este movimiento. No, la pregunta es
¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo sucedió? ¿Qué sucedió? Todos esos pequeños detalles de su vida que le hicieron comprometerse finalmente con ese movimiento. ¿Cómo es que la gente se compromete? No las razones por las cuales la gente se compromete. Como ustedes bien saben, esto viene de Howard Baker en su famoso libro Outsiders. Les repito, yo no he inventado nada, solo estoy tomando de otros campos de la sociología. Este modelo de proceso significa que nosotros tenemos que alejarnos del razonamiento de las variables independientes y dependientes. A va a hacer que B suceda. No es así. Aquí la pregunta es describir con precisión cómo sucedió algo. En segundo lugar, nos movemos del análisis de perfiles a caminos. Esto significa que en vez de construir tipologías de activistas, 20% de nuestras personas que respondieron al cuestionario dicen que se convirtieron en activistas debido a sus padres y un sinnúmero de categorías. No, sí lo vamos a hacer, pero al final del proceso no se comienza con tipologías, porque si lo hacen, matarán la imaginación. Lo que nosotros estamos observando, y es muy difícil, son los caminos. No estamos mirando el punto final. ¿Soy activista o no lo soy? Voy a construir tipologías, pero con base en el camino completo, el camino que siguieron las personas. Regresaré a esto más adelante con ilustraciones. El tercer punto. Nosotros enfocamos la investigación en el nivel individual. Se comienza siempre la investigación con el individuo, puesto que los individuos dan, no sé si sea correcto en inglés, pero son estructuras concentradas. Pero esto no es nuevo, de verdad, no he inventado nada, solo estoy uniendo diferentes conceptos. Y esto es muy importante, puesto que al comenzar con el individuo se puede conectar con el contexto, con la historia, con la historicidad. Esta es la idea del primer modelo de proceso. Y es como Elias Way pensaba respecto a la sociedad. Número 2, ya lo he mencionado, la idea de que la gente siempre va a circular en esferas. Por ejemplo, es muy interesante que si pensamos entre la articulación entre el activismo y la vida profesional, por ejemplo, la gente que muy joven se vuelven activistas o los movimientos ambientalistas en la década de los 70, pero después de 10 años llegan a cierta edad y entonces tienen que buscar un empleo porque se tienen que alimentar, porque ya no viven con sus padres, se quieren casar, quieren alquilar un apartamento y no tienen nada. Así que si podemos convertir los recursos que han sido acumulados como activismo en una actividad profesional para volverse expertos. Esto lo he estudiado a profundidad, estos movimientos militantes, gente que se enfermaba y que después de algunos años no se han muerto porque recibieron tratamiento, como hacia el final de la década de los 90. Y entonces decidieron regresar a trabajar. Y muy a menudo eran estudiantes. Entonces tienes 40, 42 y crees que te vas a mover mañana y solo eres activista, solo activista, y de repente tienes una vida por vivir. Y como he intentado demostrar en Centroamérica, en Europa y probablemente en México, la gente convierte esos recursos. Por ejemplo, luchar en contra del SIDA, por ejemplo, como recursos para volverse servidores públicos o para brindar apoyo en hospitales, etc. Esto es muy importante cuando consideramos los caminos de vida y los puntos en los cuales el activismo se puede presentar en el curso de una vida. Tercer punto, las personas
se socializan tanto por sucesos o como organizaciones en las cuales participan. Hay que ver estos eventos como parte de la socialización. Si son parte de una manifestación, por primera vez encuentran violencia policíaca, pero son buenos ciudadanos, no son de extrema izquierda, son buenos ciudadanos, son buenos chicos, no quieren la revolución, no quieren aventarle piedras a la policía, pero luego van a una manifestación y por cualquier razón comienzan a usar gas pimienta y entonces se sienten muy encabritados. Y entonces, ¿qué hacen? Pues hay que estudiar estos efectos en la gente, que son efectos duraderos. Y estos efectos duraderos yo les llamo modelo organizacional. ¿Por qué? Porque si son activistas en ciertos grupos y los impregna para socializarlos. Si ustedes hubiesen sido activistas de Maui en los 70, por supuesto que habían sido socializados a una conducta muy específica. Esto también tiene que ser estudiado. ¿Y cómo lo hacemos? Porque claro que nuestro programa es bastante ambicioso. Y lo que puedo decir respecto a mí mismo es que he pasado más de 15 años tratando de descifrar cómo lograrlo. Tener algo global, tomar este movimiento, estudiarlo de esta forma, con seriedad, respetando todo lo que he dicho. Es muy difícil. Así que, ¿qué métodos podemos utilizar? Creo que todos conocen este método. El primero es recurrir a las entrevistas biográficas. Y es la única manera en la cual podemos trabajar con un proceso continuo. Llegar a las diferentes esferas para de verdad tener una profunda impresión de lo que hizo la gente y cómo lo hicieron. Pero como ya saben, si vemos que en un movimiento tienen 80 entrevistas, si quieren hacer una publicación en The American Journal of Sociology, quieren publicar ahí su estudio, no lo van a publicar porque no es serio. Porque cómo eligieron a las personas que entrevistaron, no son representativas. Así que tienen que pensar más para encontrar una manera y continuar trabajando con las historias de vida. Creo que este es el centro de nuestro trabajo. Pero también para poder demostrar el hecho de que no solo entrevisté a mis vecinos, lo hice con mucha seriedad y por eso utilicé métodos mixtos. Por eso menciono las entrevistas, las vidas de las personas. Ustedes conocen muy bien estas etapas. Voy a decir más acerca de las vidas con sus calendarios de historia y cómo son sus análisis estadísticos. Está en francés, no me dio tiempo de traducirlo, pero aquí lo tenemos. El formato es muy grande. Conoces a tu entrevistado y les pides que completen este formulario. Yo lo parté en 3 porque es muy grande. Aquí tenemos varias columnas, pero luego les mostraré el resto. Como pueden ver, funciona de la siguiente manera. Tenemos una columna. No tengo un puntero, pero bueno, tenemos la primera columna, edad, 2013, 2012. Digamos que si alguien nació en 1964 como yo, también añaden 1964 y van a completar todas las columnas con todos los años de tu vida. Y toma 2 horas, pero sí funciona. Muchos de mis colegas dicen, imposible. A los entrevistados no les va a interesar, no lo van a hacer. Pero sí, la gente sí lo hace, funciona mejor que un cuestionario. A la gente no le gustan los cuestionarios, porque si lo haces, pones a la gente en casillas. No, aquí no lo estamos haciendo. Vas a poner toda tu vida en una hoja de papel. Y a la gente le gusta mucho, lo disfrutan. Creo que ustedes entienden aquí la lógica. La primera columna es para la edad. Segunda columna, residencia. ¿Dónde viviste? ¿Te mudaste? Otra columna tiene que ver con la forma en la que viviste, con una pareja, con tu familia.
un par de relaciones, ser casado, divorciado, ser viudo, y luego familia, nacimiento o posible fallecimiento de tus hijos, y una serie de preguntas acerca de tus estudios y formación, las diferentes ocupaciones que has tenido en tu vida. Y todo es sobre esa persona. Es como hacer el currículum para buscar empleo. Empiezas de tal año a tal año, fui estudiante, pero así lo hacemos con todo tipo de experiencias. Y al final, por supuesto, la carrera militante, activista. ¿En qué grupos fuiste activistas? ¿En qué campañas participaste? Y al final hay una hoja completa con toda la vida de una persona. Pero la gran diferencia es que tenemos fechas. Y aunque ustedes no me lo crean, cuando usamos un instrumento como este, la gente es capaz de recordar muchos detalles. Algunas cosas no las olvidamos. Por ejemplo, tener un hijo que nació en 1984. Por supuesto que vas a recordar que tu hijo nació en 1984. Pero después el formulario se comienza a completar para que se recuerden detalles. Pero luego, un año después o un año antes, renuncié a mi empleo porque tuve que cuidar a mi hijo. Y después de 2 horas se completa, se termina. Esto es lo que yo hice para llevar a cabo análisis estadísticos. Usé estos 2 libros. El primero se llama Cambia tu mundo, cambia tu vida, 1968 en Francia, y luego Marsella, una ciudad al sur de Francia. Hicimos este proyecto con otros 30 investigadores, yo lo conduje, e intentamos utilizar este método combinando calendarios de vida, entrevistas de vida, con estas consecuencias biográficas para las personas francesas del 68. Voy a usar este ejemplo como ilustración. No les voy a comentar mucho acerca de los resultados, solo les mostraré algunas gráficas. Tomamos 5 ciudades francesas. Dejamos a París excluida porque, como sabrán, el recuerdo del 68 en América, en México el 68 fue diferente, pero esto es extraño. Conmemoración tras conmemoración, algo ha sido construido y no es una realidad. Las únicas personas del 68 que recordamos son a las estrellas del movimiento y siguen siendo estrellas ahora, fingiendo ser estrellas desde antes, pero eso no importa. Es bastante extraño. En el caso particular de Francia, el 68 no se considera algo que sea solo un movimiento estudiantil. Eso es falso, porque no era de los trabajadores. Empezó con los estudiantes, pero después se convirtió en una revolución debido a los trabajadores. Nuestra primera ambición era volver a traer a los trabajadores al cuadro. En ese breve periodo, en mayo y junio del 68, duró muy poco. ¿Por qué? Porque después del 68 hasta el 75, 74, en Francia, en Alemania y en Italia, la gente comenzaba a volverse activistas y siguieron siendo activistas durante la década de los 70. Y esto fue lo que nos interesó, su curso de vida. Y lo tercero fue la idea de que el 68 solo se llevó a cabo en París. Y eso es completamente incorrecto. Por eso no quisimos trabajar en París, la dejamos fuera y tomamos 5 ciudades de provincia para estudiarlas. Nadie sabía lo que había sucedido en los 70 en Nantes o en Marsella o en Lille, etc. Esa fue nuestra idea, trabajar con activistas ordinarios, personas como ustedes y yo, no con los líderes. A los líderes no lo sabemos de memoria y sus caminos de vida son muy específicos. Lo que quisimos saber es qué le sucedió a este hombre que era profesor en una escuelita en Marsella,
que pasó 5 años como activista en los 70. ¿Qué le pasó? ¿En qué se convirtió? Porque esas personas desaparecieron completamente del cuadro. Para poder trabajar en la década del 66 al 83. Y más adelante nosotros decidimos, recuerden que éramos 30 personas trabajando, 30 investigadores. Decidimos trabajar con diferentes grupos, 3 movimientos de familias, izquierdistas, feministas y sindicalistas. Y por supuesto que esas 3 familias se entrecruzan, como ustedes saben. En Francia esto comenzó, digamos, en los 1970, después del 68. Pero la mayoría de las mujeres y algunos hombres fueron parte de este movimiento feminista que iniciaron este movimiento en los 70, fueron parte del movimiento del 68 y también fueron parte del movimiento izquierdista. Así que vamos, cómo van pasando de izquierda a feministas y más adelante se los detallaré. Entonces, lo primero que dije al comenzar es que tenemos que tomar el contexto en serio. Por favor, dejen de lado las oportunidades políticas. Eso es demasiado general. Tienen que ver lo que la gente experimentó en su ciudad, en su vecindario. Y para lograrlo, echamos un vistazo a los archivos administrativos, a los archivos públicos, para poder ver lo que Elías se llama como configuraciones locales. Estas son las estadísticas que ven en pantalla para trabajar con los archivos policíacos, porque en Francia la policía toma registro de todas las manifestaciones. Tan pronto estés en la calle haciendo cualquier cosa, un carnaval, una manifestación, va a haber una nota en los archivos policíacos. 20 personas estuvieron protestando por tal cosa. Entonces, todos esos datos fueron recopilados del 68 al 83. Esto nos ayudó mucho a reconstruir toda la actividad política en la ciudad que estábamos estudiando. No voy a comentar las gráficas. En este momento no tenemos tiempo, pero en la parte inferior pueden ver a los diferentes grupos que acudían a las manifestaciones y podemos ver estas conexiones en el momento en el que trabajan juntas y luego se separan, y esto es muy importante para luego crear una relación con las historias de vida de las personas que entrevistamos. También tenemos reportes de inteligencia de la policía. Esto ya es abierto al público, es propiedad del dominio público. También vemos aquí en el movimiento feminista algo no tan gracioso, porque la policía estaba completamente obsesionada con los grupos izquierdistas en los 70, pero a los movimientos feministas no les prestaban atención, no les interesaban en lo absoluto. Y es bastante extraño, porque en los 70 en Francia tenemos un movimiento por el derecho al aborto. Y uno de los movimientos, una de las acciones fue el aborto legal. ¿Y qué pasó? Que la policía no prestó nada de atención, no les importaba. Y esto nos muestra algo, por supuesto. Vemos, por ejemplo, aquí pósters, afiches, panfletos, y tomamos en cuenta el contexto local siempre, para así también construir la geografía política de las ciudades en las cuales trabajamos, tomando espacios en concreto. Esto es muy importante. Yo trabajé en Marsella. Si ustedes van a Marsella hoy, la última vez que vine a Veracruz fue en 1992. Puedo reconocer solo el centro de la ciudad, pero Boca del Río no existía. Nunca lo vi antes. Y lo mismo en Francia. En 50 años, las ciudades han cambiado drásticamente. Entonces, si vemos a la gente que vivía en un espacio en concreto, en la ciudad, hay que reconstruir como un historiador. Tenemos que reconstruir algo que nos haga capaces de ver la forma en la que circulamos por la ciudad. Por ejemplo, hicimos un mapa de las universidades, de las escuelas, industrias, donde estaban las fábricas,
Y en la parte inferior podemos ver un mapa. No sé si es muy convincente, pero fue bastante lindo. Les preguntamos a las personas dónde vivían en aquella época. ¿Dónde vivían? Hicimos un mapa para ver dónde se concentraban los izquierdistas, los trabajadores, las feministas. Y vimos que en aquella época la gente vivía junta. Y esto es muy importante porque se crean espacios libres. Lo podemos describir más adelante si gustan. Pero, ¿qué hicimos? Crear una biografía colectiva, con estadística, con todas estas entrevistas que realizamos. Es muy difícil organizar una biografía cuando no tenemos una población de referencia. Por ejemplo, esa generación del 68 no se tiene un ejemplo representativo, es imposible. Hicimos lo que se llama etnografía histórica. Primero, contactamos a las personas bien conocidas, los líderes locales, y luego a ellos les pedimos que nos proporcionaran sus directorios telefónicos, con este muestreo bola de nieve. Y también tomamos todos los nombres en los archivos policíacos, aquellos que, por ejemplo, fueron arrestados por distribuir panfletos. Y después de un año, identificamos a 3.776 personas en 5 ciudades. Y entre todos estos activistas tomamos diferentes criterios: hombre, mujer, ser parte de este movimiento o del otro, y comenzamos como trabajo policíaco en intentar rastrearlos. Empezar a rastrear a las mujeres, pero que cambian su apellido al casarse. Y después de unos 6 meses, finalmente encontramos a 366 personas que accedieron a ser parte del estudio. Les pedimos que completaran su calendario de vida. No todos ellos lo hicieron, solo 285 por diversas razones. Entonces este grupo no es representativo, eso es imposible, pero es una muestra significativa de quienes fueron miembros del movimiento del 68. Y entonces, ahora les mostraré algunas gráficas, no en su totalidad, pero solo para mostrarles lo que podemos hacer con un calendario de vida. Ya que todo lleva fecha, se puede construir un análisis estadístico que tome en consideración el proceso, el tiempo. Y a menudo no podemos hacerlo. Si hacemos regresiones, pues no hay tiempo. Esto es trabajar con 2 dimensiones, pero cuando añadimos la tercera dimensión, el tiempo, se usa un método específico que se llama análisis de secuencias. No es tan complicado y lo desarrolló Andrew Abbott en Estados Unidos. Él inventó este nuevo método estadístico para poder lidiar con estos datos con fecha. En la gráfica en pantalla pueden ver cómo estos 3 grupos de personas evolucionaron con el tiempo. Por ejemplo, la curva verde es la de los sindicalistas. Vemos cómo incrementa dramáticamente en los 80, se estabiliza y luego baja. Pero no es el movimiento, sino la participación de los entrevistados en el movimiento. Ahora vemos la curva roja, vemos a los izquierdistas, donde comienzan a incorporarse hacia principios de los 70, 68, y después del 74 dejan de ser activistas en esos movimientos porque los movimientos desaparecieron. Dejan de ser activistas como izquierdistas, pero se convierten en activistas en sindicatos. Y lo mismo con los movimientos feministas. Fíjense en la curva.
Y entonces, si vemos en las consecuencias a largo plazo de este compromiso, les mostraré esta última gráfica para así concluir. Vemos la vida profesional de nuestros entrevistados y es muy interesante. Va por edad, desde los 16 años hasta los 70 años de edad. Si vemos en la parte superior de la gráfica, la mayor parte de los entrevistados, personas que fueron activistas después del 68 y comenzaron a buscar empleo como profesores, como empleados sociales, personas que ocuparon cargos para cuidar a otras personas, salud, educación. Esto es clásico, ya lo saben. Estas personas comenzaron a trabajar a los 24, 26 y toda su carrera profesional hasta la jubilación, donde vemos una caída. Pero si vemos la línea verde, vemos a los trabajadores y es algo muy interesante. Vemos al número de trabajadores entre los entrevistados se incrementó hacia los 28, 30 y 20% de la población que estudiamos luego va bajando constantemente. Y esto indica que muchos de nuestros entrevistados decidieron, ya que se rehusaron a subir esta escalera social, como ser estudiante, terminar, graduarse, ser doctores. No, ellos dijeron hay que hacer la revolución. No terminas tus estudios, no te conviertes en médico, te vas a trabajar a una fábrica y después lo dejas porque por muchas razones quieres encontrar una vida diferente, quieres regresar a una vida que vaya más de acuerdo con tus ambiciones y aquello que estudiaste. Y es así que buscas restablecer tu carrera. Y esto lo muestra con mucha claridad los diferentes caminos que la gente sigue con sus carreras profesionales. E hicimos lo mismo con la vida afectiva, casarse, divorciarse, etc. Para mostrar que los miembros del movimiento del 68 tienen diferentes cursos en esta vida afectiva en comparación con la población normal. Con base en estadísticas francesas, su vida profesional fue muy diferente. No voy a detallar mucho la forma en la que cocinamos esto, pero este es el resultado final, es el resultado más importante. En Francia, como en otros lados, los periodistas y los investigadores consideran que los miembros del movimiento del 68 lo hicieron bien. Fueron activistas, fueron revolucionarios y después encontraron muy buenas posiciones, pero esto no es verdad en lo absoluto. Esta gráfica nos muestra exactamente lo contrario. Esto es lo que nos muestra este cuadro. ¿Se fijan? Vemos que llega hasta un 26%. Eso quiere decir que hasta 26% de nuestros entrevistados, su vida no es tan buena como se creería que lo es, profesionalmente hablando. En Francia, únicamente el 4%. En Francia, este era un periodo durante la estructura de la población entera se va moviendo hacia adelante. Íbamos muy por la delantera, ya no es el caso en la actualidad, pero no fue así para los miembros del movimiento, ya que 26% de los entrevistados no tuvieron movilidad. Estos activistas pagaron un precio muy alto por el activismo. Esta es la ventaja de usar un método mixto, usando las historias de vida junto con datos estadísticos. En sociología tenemos muchas publicaciones que dicen tenemos que deshacernos de las estadísticas. Pero fue en los 40 y en los 50 cuando se llevó a cabo una gran división en Chicago, que estaban haciendo las entrevistas, historias de vida,
Y en otros lugares, como en Cambridge, la gente trabajaba con estadísticas. Había una pequeña lucha, una pelea entre la estadística con la ciencia real y la gente que quería ver a la carne, a la gente viva de carne y hueso. No podemos dividir y podemos hacer la sociología interaccionista usando estadísticas si usamos la estadística del proceso. Y helo aquí. Aquí me detengo. Sé que me tomé demasiado tiempo, pero si tienen alguna pregunta, intentaré responderla. Le pediría a Oli que se quede tantito ahí para pues, prácticamente dar la palabra a todas y todos ustedes sobre preguntas y comentarios. Vamos a pasar el micrófono para que lo hagan. Sugiero 3, máximo 4 preguntas, 3 or 4 questions, and then the answer, la respuesta de Olivier. Entonces, ¿nos van a ayudar? Paso el teléfono. Digo él. Profesor, les estoy muy agradecido porque justamente yo estoy investigando un poco esos temas y bueno, ya tengo un tema de tesis. La pregunta es la siguiente, bueno, son dos, ¿verdad? La primera, ¿podríamos llamar a este trabajo o a este enfoque un enfoque fenomenológico? Y en esta línea, si usted en su investigación ha tomado en cuenta los conceptos de la escuela austríaca de economía, por ejemplo, Alfredo Schulz, etc., Buchanan incluso, sobre la conformación de este tipo, digamos, de capital social, ¿no? O sea, este tipo de teorías se han tomado en cuenta de la escuela austríaca. Gracias. Bien, doctor, bueno, felicitarlo por el estudio. Es un estudio que nosotros acá llamamos cualitativo, sin embargo es mixto. Las estadísticas, nosotros normalmente usamos más bien la subjetividad, los testimonios, pero aquí es muy interesante utilizar estadística que permite objetivizar realmente las correlaciones, ¿no? Por otro lado, nuestro trabajo ha sido básicamente estudios cuantitativos, estudios de caso, pero también se ha estado ya trabajando en estudios cualitativos de manera interaccionista o fenomenológica, como lo menciona acá el maestro, en el sentido de que estamos realmente interesados en la cuestión de los testimonios. La ponencia que hemos hecho precisamente de este tipo es testimoniales, historias más bien de los movimientos sociales, pero no se profundiza en la historia del liderazgo, que ustedes hicieron, es muy interesante y que es una alternativa, digamos. Los estudios de Norteamérica, de la Escuela de Chicago, han sido en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, un caso, una historia de vida, que lleva un año realizando, bueno, es algo muy interesante, ¿no? Sobre que han aportado estos autores. Entonces, en ese sentido, yo creo que también podemos utilizar historias de vida desde lo que es nuestra disciplina, el trabajo social, para generar evidencias de este tipo de conocimiento. Yo también propuesta más bien ha sido estructural, pero me da la idea de trabajar más en estudios también subjetivos y objetivos, pero aplicando también los datos estadísticos, que esta es la parte más difícil para nosotros, estudiar modelos estadísticos cualitativos en esa fase de los entornos. Gracias. No pregunto nada. I want you to ask if you have considered the convergence of different stages in the life De diferentes tipos. Me gustaría saber si I would like to. I want to know Me gustaría saber
si ha considerado la convergencia en diferentes etapas de vida, en la participación o el compromiso de activismo, porque yo veo un tipo diferente de curva en el estudio de los sindicalizados. Y si vemos si estas dos esferas convergen en el mismo compromiso, porque por ejemplo cuando se tiene una vida, se tienen hijos, se tiene una pareja, se tiene que prestar atención a una diferente forma de vivir. Y se tiene que tomar tiempo fuera de esta esfera o de este comportamiento para hacer un compromiso y tener presencia en el movimiento de manera más clara. Este fenómeno está en el mismo tipo de comportamiento en el movimiento feminista y en otros tipos de activismo. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Martínez. Yo soy coordinador aquí en México. Y dada la situación actual a nivel mundial, la intersección, los diferentes movimientos, como lo que hemos visto en Chile, en Francia, con los chalecos amarillos, los diferentes combustibles fósiles, ¿cómo se relaciona todo esto? ¿Y cómo podemos seguir avanzando? ¿Cómo podemos avanzar partiendo de diferentes movimientos sociales, por ejemplo, el movimiento feminista, el cambio climático o los derechos indígenas, el derecho indígena en general, con activistas? ¿Cómo nos podemos mover juntos para poder resolver esta crisis climática? Me encantaría saber lo que tiene que decir al respecto. Las primeras dos preguntas, a ver si entendí bien. El uso no del capitalismo social, ¿cómo se ha usado la escuela austriaca? La verdad es que no lo he usado. No es parte de mi caja de herramientas. En realidad no la conozco del todo bien. Pero vayamos al primer punto. Para mí, el capitalismo social es clave, pero ya que soy francés, uso a Pierre Bourdieu y su sociología. Entonces la entiendo como él la explica, su teoría del capitalismo económico y cómo lo usamos. Lo que nosotros usamos en el curso de nuestra vida es cómo la gente va acumulando capitales sociales, y en estas capitales sociales se tienen ataduras sociales. Y en los libros que les mostré acerca del movimiento del 68, vemos las estadísticas porque es más fácil demostrarles. Obviamente no les puedo comenzar a contar la historia de una mujer en Marsella. Sería imposible o muy difícil. Entonces, en este libro que tiene más de 1000 páginas, casi 200 páginas están dedicadas a las estadísticas, y en el resto, por supuesto, que se habla del capital social en el centro. Respecto a su comentario, sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que nosotros hacemos con un método mixto, sí, es mezclar estadística con datos cualitativos, pero incluso lo llevaría un paso más adelante. Todo tiene que ver con el mensaje, y claro que usamos los números, pero obviamente no son los mismos números que se usan en el análisis estadístico clásico. ¿Qué es lo que está contenido dentro de nuestros archivos? Los calendarios de vida de cada persona. Una persona dedicó 2 horas. No solo es como llenar un cuestionario en una esquina, en la calle, contestar preguntas sin tener una idea muy clara de lo que están haciendo, pero aquí todos nuestros datos son cualitativos. Y a final de cuentas, estamos lidiando
cualitativamente con datos estadísticos. Estamos tomando estos datos cualitativos, carne y hueso, estamos convirtiendo en números, en cifras. Así que al terminar el estudio de sus estadísticas con base en los calendarios de vida, uno de los resultados es lo que nosotros llamamos hacer cúmulos. Tenemos una tipología y como en este curso, en este caso tenemos 8 cúmulos, 8 grupos de personas, y los 8 no están basados en lo que se convirtieron, sino en toda su vida, no solo en su vida como activistas, sino siendo activistas combinado con su vida afectiva, con su vida profesional. Así que tenemos 3 dimensiones de sus vidas que se combinan en una secuencia de análisis de Andrea Bott para así resultar en una tipología, combinando las 3 dimensiones. Y así tenemos 8 cúmulos. Lo último que quiero decir respecto a su pregunta, digamos que tenemos los 8 cúmulos. Tenemos 8 cursos de vida con esas 3 combinaciones. También tenemos los nombres de las personas que son parte de cada uno de los cúmulos. Y vemos quiénes son las personas en este cúmulo, quién fue la persona central, quién es el más representativo. Y luego empiezas a ver la entrevista, la historia de vida. Cuando estés escribiendo tu libro o tu artículo puedes decir, bueno, aquí tenemos a una persona y ahora voy a desarrollar la historia de 3 o 4 personas. Y no las has elegido al azar, sino que estadísticamente son los más representativos de los cúmulos que formaste. Esto podría ser un problema. Pero la forma en la que trabajamos es con la historia. Y esto también es muy interesante porque las entrevistas de vida son la única forma en la que podemos reflexionar en cómo la gente piensa cuando recuerda su vida pasada. Esa es una dimensión de objetivo, no es nuestra historia, porque como saben, nuestra historia va enfocada en cómo reflexionamos en nuestra vida pasada. Esto es algo muy diferente. Nosotros somos más positivos en este sentido. Siguiente pregunta. Si entendí correctamente, no lo he dicho, no es que mienta, pero ha habido dificultades. Si decimos, hay que prestar atención de igual manera a todas las esferas de los entrevistados, es muy difícil. En especial en las entrevistas, estos calendarios de vida, cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿tienen hijos? No van a mentir, se divorciaron, eso es fácil, pero durante las entrevistas, las personas, por ejemplo, también intentan explicar por qué se divorciaron, por qué se unieron a ese grupo de activistas. Y por supuesto, la gente no solo nos miente a nosotros, se mienten a sí mismos también. Somos humanos, todos lo hacemos. Entonces es difícil reconstruir otras esferas de vida. ¿Cómo se hace? Con entrevistas con personas que estaban viviendo o haciendo cosas juntos. Entonces así corroboramos la información. Por ejemplo, en Marsella, si yo trabajé con el grupo MAU, solo eran 14. Entrevistaba a 14 personas. Si los entrevistaba para verificar lo que esa mujer me había dicho, lo que él me había dicho, entonces podía tener un resultado más constante. ¿Era esa tu pregunta? Bueno, ahí lo tienes. Siguiente pregunta. La verdad, no lo sé. Ese es el destino de los eruditos en movimientos sociales. Siempre llegamos después de la batalla. Y nuestro trabajo es encontrarle sentido a lo sucedido. Y es difícil hacer una predicción, ¿sabes? Este no es nuestro trabajo. Lo único que podemos hacer es ser parte de un movimiento que se esté llevando a cabo
Tomemos el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Todavía no ha concluido en Francia. Comenzó en noviembre del año pasado. Es raro, un movimiento bastante extraño, y comencé a trabajar con este movimiento hacia finales de noviembre. No diría que soy parte del movimiento, pero estoy muy a favor del mismo. Y siempre he trabajado con movimientos que me gusten. Así que esta es mi manera de, digamos, es mi epistemología. No es una nueva ideología en lo absoluto. Estoy muy a favor de este movimiento y estoy trabajando en él. Quiero seguir a las personas, porque desde el principio voy siguiendo a un grupo en un área en específico, a unas 100, 200 personas. Y desde noviembre he entrevistado a algunas personas y les he pedido que completen sus calendarios de vida y quiero ayudar al movimiento tratando de construir una descripción muy seria de este movimiento que dista mucho de lo que se dice en los medios de comunicación o de lo que dicen otros investigadores que nunca van al campo, que se quedan en sus oficinas, diciendo que las personas son de extrema derecha, que son basura. Y eso no es cierto, para nada. Así es como yo estoy colaborando. Pero regresemos a tu pregunta. La verdad, no sé qué pensar acerca de este surgimiento en Barcelona, en Chile, en Beirut. Estuve en Beirut recientemente, hace 4 días. Solo puedo decirte que todos estos movimientos tienen algunos puntos en común, que son movimientos simultáneos, basados en redes sociales. Las redes sociales le permiten a las personas movilizarse y convocar a las masas sin organización previa. En la antigüedad, pensemos, en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, se requirieron 20 años antes de que la gente saliera a las calles. Un número suficiente de personas. En los movimientos contemporáneos, ponemos a 1000 personas en la calle rápidamente. ¿Y no saben por qué? Pero están enojados y luego se comienza a construir el movimiento. Así es como sucede en la actualidad. Este movimiento es muy visible en Francia, en Chile. Detonar un movimiento, por ejemplo, incrementar el boleto del metro 3%. Solo hay 2 ciudades en todo el país que tienen sistema de metro, pero esto fue suficiente para hacer arder al país por completo. Estamos en un punto en el que hay políticas de austeridad que han sido llevadas al extremo. Tenemos a personas que están más y más educadas y están más conscientes. No sé cómo se dice en inglés. Ya sabes, cuando tienes un limón y lo exprimes. Espero que te satisfaga esa explicación, porque si esto es verdad, en años por venir tendremos muchos más movimientos similares. Y eso es lo único que puedo decir. Hola, muchas gracias Rubén, por tu participación. 3 preguntas concretas que tienen que ver con la cuestión teórica y empírica de lo que haces. Una es con una cuestión metodológica. Una vez que el movimiento se ha diluido, metodológicamente, ¿cuánto tiempo o cuántos años se tendrían que pasar para comenzar a reflexionar las resonancias biográficas de aquella participación a través de la historia de vida? Esa es una. Otra, ¿cómo has incorporado la dimensión emocional como parte de estas resonancias, donde las emociones no se queden en una mera descripción, sino sean un elemento explicativo? Y finalmente, ¿para ti existe una diferencia entre activismo y militancia? Si la hay, ¿en qué consistiría? Pues nada más, muchas gracias.
siendo en la categoría de individuo o individuos y no de sujetos. O sea, me lleva a otra línea teórica, a otra investigación, sobre todo si estamos implicando emociones, por ejemplo, o la línea también histórico-política. Entonces, ¿cómo lo estás viendo conceptualmente? Y la idea de repertorio y resistencia, ¿cómo estás trabajando esos procesos en el cruce? Porque puedes llegar a conclusiones, esto de que no han tenido un éxito profesional o económico, pero ¿qué más en términos de lo político? Creo que las primeras 3 preguntas fueron muy interesantes, pero solo entendí la segunda. No fuiste tú. No fue tu culpa. La pregunta acerca de las emociones y la explicación. ¿Cómo se puede prestar atención a las emociones y cómo se explica el comportamiento y no solo las personas con sus emociones? ¿Cómo es que las emociones pueden ser parte de la explicación del curso de vida? ¿Es esto? Eso es muy complicado. Eso se encuentra en el centro de la interpretación de las entrevistas. Porque cuando se entrevista a una persona acerca de lo que hizo, por ejemplo, hace 50 años, tienen emociones durante la entrevista, pero obviamente esas emociones no son las mismas que hace 50 años. Son las emociones que experimentó en aquel tiempo. Pero la única manera de enredar y de construir las emociones es comparar los datos, hacer una comparación de datos. Por ejemplo, para el movimiento feminista, a mí me interesó mucho más el movimiento feminista en esta investigación, en los 70. Tuvimos acceso a algo muy valioso, los diarios personales. En mi caso, en investigación en Marsella, recibí 20 diarios personales. Es una mina de oro. Día tras día, los entrevistados escribieron lo que experimentaron durante los movimientos, no solo en su activismo, sino en sus vidas, su vida afectiva. Muy a menudo, esos diarios se pusieron bajo resguardo, almacenamiento. Entonces la gente contaba una historia sobre su vida y luego pensábamos en hacer esas preguntas. Podemos buscar en los directorios de teléfono viejos y recordaban que tenían sus diarios, y al leer el diario lo que estaba escrito era muy diferente a lo que decían. Solo para darles un ejemplo. La experiencia del sexismo en los grupos de izquierda antes de los movimientos feministas, 1968, 69, 70, los vemos muy presentes en las entrevistas. Todas las mujeres a quienes entrevistamos en esos movimientos nos trataban muy mal, no teníamos derecho a hablar, teníamos que limpiar la habitación, cocinar, y es verdad, lo sabemos. Pero lo que resulta gracioso es que al leer los diarios, ellas no estaban viviendo de esa forma, no lo estaban experimentando de esa forma. Lo comenzaron a experimentar y a estar conscientes hasta el principio de los 70, cuando comenzó el movimiento. Y por supuesto que 50 años después vuelven a hacer una reinterpretación de cómo se habría sentido en el movimiento izquierdista
a través de la lente de la teoría feminista. Pero en esos años no lo experimentaron así, pero después de unos cuantos años de haber comenzado el movimiento, se volvieron conscientes de que estaban siendo explotadas. No sé si te contesté bien tu pregunta, pero podemos hablar después si quieres. Podemos comentar tus otras dos preguntas después, si quieres. Y ahora que estabas hablando de individuos o sujetos, es cierto, hablé del individuo y no del sujeto. Y claro que sí hay una epistemología diferente. ¿Y qué pasó con ellos políticamente, no solo profesionalmente? Resulta interesante y sí que resulta una sorpresa para todos nosotros. Todas las personas que tuvieron una movilidad reducida sufrieron profesionalmente desde mi perspectiva. Pero de su activismo no tienen ningún arrepentimiento, ninguno. Y casi 90% de ellos siguen siendo activistas, puesto que los líderes, la gente que conocemos en cada uno de los países, los líderes del 68, traicionaron sus ideales. Y esto no lo digo yo, se convirtieron en periodistas o gente prominente. Los peatones de Mayo, por ejemplo. Aquí tenemos la oportunidad de ver a los activistas. La mayoría de ellos dejaron de ser activistas en partidos. Decidieron no ser activistas de partidos y crearon asociaciones o grupos de voluntarios. En Marsella, por ejemplo, tienes a gente de más de 70 años de edad, gente anciana, que sigue siendo activista y que dan programas de alfabetización. Digo, no tenemos un gran problema con los gitanos, pero lo que están haciendo es hacer mucho trabajo comunitario. Y es interesante que toda su vida esta gente permanece involucrada, pero ya no cuando llegan a la década de los 80, porque aquí todo fue muy triunfante, muy verde. ¿Y qué pasa? Que la gente regresa un poco a hibernar, digámosle, y vuelven a ser activistas en los 90, porque hay otra ola de movimientos sociales. En Francia vemos diferentes movimientos, siempre impulsados por aquellos que participaron en el 68, motivados, organizados. Recuerden que en el centro del movimiento antiglobalización eran grupos jóvenes, pero siempre ha habido presencia de aquellos que participaron en el 68 y ha sido visible. Ahí lo tienen. Gracias. Antes de concluir esta conferencia magistral, yo quisiera, por supuesto, agradecer muchísimo la participación de Olivier Filiol en esta propuesta de análisis cualitativo desde el interaccionismo simbólico, de alguna manera una convergencia sociológica, antropológica y política para entender el compromiso y el activismo individual. No se trata solamente de preguntarnos por qué se moviliza, que de por sí ya es un cuestionamiento básico en los estudios de los movimientos sociales, sino plantearnos cómo se moviliza y pensar realmente en la dinámica y en la trayectoria misma de los movimientos, articulado de alguna manera la trayectoria política individual a través de una variedad de esferas de vida o como esferas de experiencia. Por ejemplo, correlacionar la política en la vida afectiva con la movilización, con la movilidad social, o pensar los modelos de socialización organizacional que
que lo podemos entender como esa manera de proyectar un determinado comportamiento establecido, ideológico, político, a través de partidos políticos, a través de organizaciones políticas. Y además nos mostró una metodología multidimensional, combinando aspectos cualitativos y cuantitativos, triangulándolos, historias de vida, trabajo de archivo institucional, reportes de inteligencia de la policía, geografía política, espacio urbano, y tratar a partir de ahí de ir construyendo una biografía colectiva a través de lo que se ha llamado etnografía histórica y el análisis de frecuencia. Me parece que es una propuesta muy enriquecedora y atractiva y que nos mueva de alguna forma también para pensar nuestras propias reflexiones y trabajos de investigación. Te agradecemos muchísimo, Olivier, por tu conferencia. Les agradecemos a todas y todos su presencia y nos quedaría solamente decirles que ahorita tenemos un recreo para la comida. Regresamos a las 3 de la tarde para continuar los trabajos del Congreso y el día de mañana invitarlos también a esta hora para la segunda conferencia magistral con Franklin Ramírez. Muchas gracias, Olivier, muchas gracias a todos.